Para ello yo les invito que busquemos en nuestras Biblias, allá en el libro de Génesis, capítulo número 9, su verso número 8 al 13. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis, capítulo número 9, de los versos 8 hasta su verso número 13. Gloria al Señor. Ahí vamos a meditar en esta tarde en la bendita palabra del Señor. Cuando usted lo haya encontrado, glorifique el nombre del Señor. Amén. Amén. Decimos de la manera acostumbrada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, unido. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Oramos al Señor. Padre glorioso, que moras y reinas en los cielos, gracias te damos porque permite, Señor, estar mis hermanos en este lugar. Gracias te damos porque tú eres el que permite que las cosas sucedan de esta manera. Vamos a meditar de esta enseñanza de tu bendita palabra, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Es necesario contar con tu ayuda y la dirección de tu Santo Espíritu. Derrama pues la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia de cada uno sobre nosotros, en el nombre poderoso del Señor. Amén. Ocupen sus lugares. El tema de hoy, decíamos, es la dispensación del gobierno humano. Para aquellos que no han estado, hemos comenzado a estudiar y dar a conocer cada dispensación con sus propósitos. Decíamos en las dos dispensaciones anteriores que la palabra dispensación significa era, tiempo, etapas, y en las cuales en cada dispensación Dios le había dado grandes responsabilidades al ser humano en la tierra, pero que desafortunadamente el hombre, después de haber perdido la inocencia, y vino, hermanos, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del pecado, trajo como resultado un fracaso para el ser humano. Y con ello vino las consecuencias, es decir, los justos juicios de Dios hacia el hombre. Y estamos viendo, hermanos, tres puntos importantes en cada dispensación. Primero, las responsabilidades que Dios le dio al hombre. Dos, vemos, gloria al Señor, el fracaso humano, lo cual no cumplieron ni obedecieron, hermanos, al mandato de Dios. Y tercero, terminando en juicio. Cada dispensación termina con un juicio decretado de Dios hacia la humanidad en la tierra. Decíamos que 5 dispensaciones ya han pasado y que hasta ese momento, a través de la historia, nos vamos a dar cuenta que ha sido un total fracaso, no de Dios, sino del hombre. Y que siempre Dios procuró buscar la solución
del pecado de la humanidad para darle una oportunidad, amados hermanos, al ser humano, a los seres humanos, para remediar el grave error que han cometido a lo largo de la historia humana. Pero el hombre, por su naturaleza pecaminosa, ha tratado, hermanos, de ignorar, de rechazar las oportunidades divinas de Dios. Y en esta dispensación, hermanos, del gobierno humano, encontramos a través de la Biblia que esta dispensación empezó desde el diluvio. Acuérdense que en la segunda dispensación terminó en un juicio de un gran diluvio sobre la tierra, que Dios había decidido exterminar todo ser humano y todo ser vivo. Y solamente los que habían obedecido el llamado de Dios para entrar en el arca que Dios había mandado a Noé a construirlos iban a ser salvos. Desafortunadamente, la humanidad desobedecieron, la humanidad rechazó la misericordia de Dios y solamente se salvó Noé y su familia. Es decir, entonces que esta dispensación comienza desde el diluvio hasta la torre de Babel. Y lo encontramos, hermanos, en las citas bíblicas desde el capítulo 8 de Génesis hasta el capítulo 11 del verso 9. Ahí termina esta dispensación del gobierno humano. Se dice que esta dispensación tardó una aproximación de 427 años. 427 años tardó esta dispensación. Recordemos que Dios, para poder llegar al propósito que Él plantea, vemos que Dios se fija en la tierra a tales personas para darle una encomienda. Y recordemos, hermanos, que Noé, dice la Biblia que era un hombre justo en todas sus generaciones. Cuando Dios miró, hermanos, al ser humano en la tierra, encontró solamente a Noé, un varón justo. Solo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9, cuando dice la bendita palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y por eso Dios encomienda a Noé a fabricar aquella arca. Pero también dice la Biblia que era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, por lo cual Dios se agradó de él. Encontramos también que Noé fue obediente, y a través de esa obediencia llevó, hermanos, a que él y su familia se salvaran. Quiere decir, hermanos, que la obediencia no solamente produce bendiciones, sino que también la obediencia, que si somos obedientes a la palabra de Dios, podemos llegar a ser salvos. Y lo vemos, hermanos, en la historia y en la vida de Noé con su familia, donde dice la palabra de Dios que él fue obediente. Gloria al Señor, el único que tenía fe y que era, hermanos, que era obediente, que esa obediencia llevó a ser salvo él y su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hermanos, en Hebreos capítulo número 11, gloria al Señor, en su capítulo número 7 y primera de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 20,
lo siguiente. Hebreos 11:7. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Fíjense, esto es la fe. La fe es creer aquello, hermano, creer en la palabra de Dios cuando se nos dice, cuando se nos advierte. Pero también la fe lleva consigo la obediencia. Y la Biblia menciona que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, pero que iban a acontecer, dice la Biblia que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe y por la obediencia salvó su vida y salvó a su familia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, también para salvarnos y salvar a nuestra familia? Que creamos también de las cosas que han de venir, pero que también creamos en el Hijo de Dios, pero que también creamos en sus fieles promesas. ¿Y cuáles son sus promesas? Que Él viene por su iglesia, que Él viene pronto, y que promete, y que nos promete o nos ha prometido la vida eterna. Pero tenemos que mantenernos en esa fe constante. Por eso dice la Biblia que cuando aparezca el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está su fe, amada hermana? ¿Cómo está su fe, amado hermano, para creer las fieles promesas que Dios ha prometido? Cuando nosotros tenemos fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas duras o las pruebas duras que vengan en nuestra vida, no debemos de perder la fe en que hemos creído en Cristo Jesús. Noé, hermanos, había escuchado con atención las advertencias que Dios le había dicho que había de acontecer. Por ello, con gran temor, tomó las cosas con temor, tomó las cosas con fe y tomó las cosas con obediencia para poder, dice en Génesis capítulo 7, versículo 5, para hacer todas de las cosas que Dios le mandó a Noé que hiciera. Y esto por ello salvó su vida y su familia, y a través de esta fe, por haber rechazado la humanidad, la oportunidad que Dios tenía, hermanos, a mostrar su misericordia al ser humano por los fracasos que habían habido, aún así, hermanos, a través con la fe, hermanos de Noé, la Biblia dice que condenó al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice la bendita palabra de Dios: los que con otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8 personas se salvaron en la misericordia que Dios había mostrado, aún en medio del juicio que había mandado a la tierra. La pregunta de hoy en día: ¿cuántos se han de salvar cuando Cristo venga por su iglesia? ¿Cuántos irán con Él? En las familias, ¿cuántos se van a ir y cuántos se van a quedar? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Encontramos entonces, amados hermanos, que Noé, después de salir, hermanos, en el diluvio, dice la Biblia que inmediatamente al salir con su familia, lo primero que hicieron al salir del arca hacia afuera, lo primero que hizo Noé era, hermanos, levantar un altar para Dios. Veamos lo que dice, hermanos, gloria al Señor, Génesis, alabado sea el nombre del Señor. Alaben el nombre de Cristo.
Dice Génesis capítulo 8, versículo número 18 y 20. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar, por agradecimiento, por haber sido salvado él y su familia. Hizo, hermano, algo precioso. Noé sabía que Dios estaba en medio de todas estas cosas, por lo cual lo primero en realizar fue un acto, hermanos, gloria al Señor, un acto amoroso y sobre todo de un corazón, hermano, agradecido. La Biblia dice que levantó un altar, gloria al Señor, y también dice, hizo sacrificio, ofreció holocausto para Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, veamos las responsabilidades que Dios mandó al ser humano en esta dispensación. Uno de ellos, hermanos, encontramos ahí que el gobierno, hermanos, humano de esta dispensación correspondía en que Dios le entregó el dominio al ser humano. Es decir, que Dios dio la oportunidad para el ser humano que se gobernara a sí mismo. ¿Escuchó bien? Dios le dio, hermanos, la libertad al ser humano para que se gobernara a sí mismo. El problema que el ser humano demostró un terrible fracaso, que no podría gobernarse por sí solo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y a través de ello, Dios le da una responsabilidad al ser humano. ¿Y saben cuál es esa responsabilidad? La misma responsabilidad que le dio Adán en el huerto del Edén. ¿Cuál? Que se multiplicaran, que fructificaran. Esto fue una de las responsabilidades, y que se esparcieran, hermanos. Esto es lo que Dios ordenó al ser humano en esta dispensación. Que se multiplicaran, pero que se esparcieran. Para poder, hermanos, gloria al Señor, para poder, hermanos, gobernar la tierra. Y vemos ahí en Génesis capítulo número 9, versículo 1, y dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, que le dio, hermanos, la misma responsabilidad que Adán, que se multiplicaran, pero con la diferencia de que se esparcieran. Segundo, es que a través de ello, del gobierno humano, les mandó a que no derramaran sangre del ser humano. Que evitaran, hermanos, el derramamiento de sangre. Porque Dios le dijo al hombre, Génesis capítulo 9, versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho. Es decir, Dios prohibió al hombre derramar sangre humana. Y le dijo el motivo. ¿Por qué? Porque el ser humano es la imagen de Dios hecho. Le dio dos responsabilidades. Le dio la oportunidad de que se gobernara a sí mismo, que se multiplicaran, que se fructificaran, pero que se esparcieran, y que cuando gobernara por sí mismo evitaran el derramamiento de sangre humana, porque si lo hacía, iban a pagar las consecuencias.
Dios da una orden, Dios da un mandato, pero también Dios les da una advertencia. Y si notamos, en las dos dispensaciones, de la misma forma Dios le entregó responsabilidades al ser humano, pero también le dio advertencias y sobre todo le explicó las consecuencias que vendrían si desobedecieran a Dios Supremo. Pero ¿qué pasó, hermanos, con el ser humano? ¿Será que pudo gobernarse a sí mismo? ¿Será que pudieron, amados hermanos, obedecer lo que Dios había mandado hacer al ser humano? Esta dispensación nos demuestra que el ser humano volvió a fracasar. ¿Por qué volvió a fracasar? Porque Noé al principio, hermanos, hemos visto que Noé al principio era un hombre justo, un hombre obediente, un hombre de fe. Pero que, hermanos, después, más adelante, Noé comete un grave error. Porque él no se pudo gobernar a sí mismo. Y por lo tanto, como no pudo gobernarse a sí mismo, no pudo gobernar a los demás. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Por qué digo esto? Veamos lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 20. Porque dice la Biblia que él no pudo gobernar. En ese momento, hermanos, ni tomar el autocontrol de su vida. Dice la Biblia que ingirió bastante vino. Al llegar, hermanos, a que se embriagara. Génesis capítulo 9, versículo número 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cuando una persona, hermanos, está alcoholizada, ¿cuál es el comportamiento de la persona? ¿Qué llega a hacer cuando una persona está ebria? La Biblia menciona que Noé no se autopuso control en sí mismo y bebió de más. El grado de que dice la Biblia que él estaba desnudo en medio de su tienda. Ese fue el problema y el grave error de Noé, porque a través de ello se produjo muchas cosas. Dice la Biblia que él estando, hermanos, desnudo en medio de su tienda. La Biblia menciona 3 hijos, hermanos, de Noé. Está en el verso 18. Sem, Cam, y unos dicen que se pronuncia Jafet. Pero dice la Biblia que Cam, el padre de Canaán, fue, hermanos, a ver a su padre. Fue, hermanos, a ver cómo se encontraba. El problema es que cuando llega Cam, hermanos, descubre a su padre Noé desnudo. Y es que en aquel tiempo, hermanos, el hijo o la hija que descubriera la desnudez de su padre o de su madre era maldecido. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Y qué pasa cuando Can ve la desnudez de su padre? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, hermanos, la explicación de esta historia, porque hay uno que pues le dan un mal sentido a esta historia, porque hay personas que predican esta palabra donde ellos afirman que Can intentó a violar a su padre. No sé si usted ha escuchado algún mensaje de eso.
erróneamente, donde enseñan que Can trató de violar a la fuerza a su padre. Pero la historia verdadera nos señala que Can no sabía que su padre estaba desnudo. Y lo fue a ver, hermanos, para ver en qué condición se encontraba o necesitaba algo o si estaba bien. Desafortunadamente, Can cuando llega lo ve desnudo. Pero mire, hermanos, la inocencia de él, que como él lo ve, trata de que sus hermanos no cometan el mismo error. Entonces Can sale inmediatamente de la tienda y va a avisar a sus hermanos lo sucedido. El problema es que sus dos hermanos emplean una mala idea para contárselo a su padre. Y esta historia, hermano, tiene muchos ejemplos o muchas enseñanzas para aquellos que siempre viven chismeando, viven inventando falsos. Conocemos la historia de que Can fue a ver cómo se encontraba su padre. Desafortunadamente lo encuentra desnudo, pero Can no tenía una mentalidad ni sucia ni reprobable en su mente. Él con toda buena obra va a avisarle a sus hermanos para que no caigan en el mismo error. Pero ¿qué hacen, hermanos, sus hermanos Sem y Jafet? Dice ahí en el versículo número 22: y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás entraron ellos para poder cubrir a su padre. Pero como ya Can los había advertido, dice que iban caminando hacia atrás, hermanos. Recogieron la prenda de sus padres, de su padre, y caminaban hacia atrás con tal de no observar ni no ver la desnudez de su padre. Y dice la Biblia, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Cuando despierta Noé de su embriaguez, supo lo que le había hecho su hijo. Fíjese, pero ¿qué había hecho, hermano, su hijo? Esto hace notar, hermanos, que Sem, hermanos, y Jafet le agregaron de más, porque le contaron a su padre lo que su hijo le había hecho. Pero ¿qué cosa le había hecho si no le había hecho nada? Por accidente vio la desnudez de su padre, pero no tenía ninguna intención. Los que se encargaron, hermanos, de inventar o de decir de más fueron Sem y Jafet. Y no pasa esto en la vida humana, hermanos, en la actualidad. No pasa hoy en día, hermanos, con la humanidad que exagera, que agregan de más, con tal, hermano, de dañar a la persona. Y lo vemos en esta historia. Pero aquí hay algo curioso. La Biblia dice que Noé se enoja. Ahora, muchas veces el ser humano busca culpable, y ellos decidieron que el culpable era Can. Pero si nos vamos a la raíz, hermano, ¿quién cometió, hermanos, el error para que este acontecimiento sucediera? ¿Quién cometió el error? Si buscamos a un culpable, Noé. No se hubiese embriagado, no hubiese tomado vino, no hubiese sucedido tantas cosas. Es decir, que muchas veces nosotros por lo regular buscamos el culpable. Y dicen por ahí, pues ni modo, a la persona le cae, hermanos, toda la culpa. Pero si nos ponemos a reflexionar y a buscar, hermano, hasta la raíz,
Muchas veces, hermanos, nos vamos a encontrar que uno mismo es el culpable de todas las cosas. Pero a veces el hombre le echa la culpa al esposo, le busca la culpa a la esposa, a los hijos, a los padres. Porque así es el ser humano, hermano. Pero una nota curiosa, dice la Biblia que Noé, enojadísimo, molesto, cuando despierta, dice que maldice no a Acán, sino que maldice a su hijo de Acán, es decir, hermanos, de Canaán. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con el nieto? Si el que vio la desnudez fue el padre de Canaán, ¿por qué Noé maldijo, hermanos, a Canaán? ¿Sabe por qué? Porque hoy debemos de aprender algo, que cuando Dios nos bendice, no hay nadie que nos pueda maldecir, hermano. Y los hijos de Noé, ante Dios, estaban bendecidos. Es decir, amados hermanos, si nosotros tenemos la bendición de Dios y somos fieles, somos obedientes y le seguimos a Dios con fidelidad, no habrá ninguna maldición para nuestras vidas. Ni nadie podrá maldecirnos, hermano. Aunque alguien se levante en contra de usted y le tire maldiciones, usted no tenga miedo. Porque si usted es fiel a Dios y es obediente, usted tiene la bendición. Y cuando Dios bendice, no hay ningún hombre que maldiga o rompa la bendición que Dios ha puesto en la vida del hombre. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Por lo tanto, hermanos, el fracaso humano también tuvo que ver más tarde. Cuando Dios mandó, hermanos, al ser humano esparcirse. Pero ¿qué hizo la humanidad cuando tuvo el poder, el gobierno en sus manos? Se olvidaron rotundamente de Dios y de la dependencia de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 11, versículo 1 al versículo 9, dice la Biblia que en aquel tiempo, hermanos, solamente era una sola lengua. Todos hablaban en la misma palabra, es decir, que todos se entendían, había una sola idioma, nada más. Pero dice la Biblia que aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos con otros: vamos, hagamos ladrillos, cozámoslo con fuego. Y dice la Biblia, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron ellos mismos: vamos a edificar una ciudad, como otras personas le llaman, una fortaleza, una torre, pero que esa torre llegue hasta el cielo. Si es el caso, vamos a alcanzar a Dios. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esa era la idea del ser humano. Se olvidaron rotundamente de Dios. Dice: nosotros podemos alcanzar una cima por si Dios nos llegara a esparcir. Y la Biblia dice que estos hombres eran inteligentes, sabios, porque imagínense cómo hicieron mezcla y cómo hicieron, hermano, ladrillo, piedra. Y empezaron a edificar la torre, hermano, y iba creciendo, iba tan alto que se dice, hermanos, que estaba llegando a la cima del cielo, hermanos. Imagínense. Decíamos en otra ocasión, el ser humano para hacer maldad es muy sabio, es muy inteligente, es muy sagaz. Dice la Biblia: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y Jehová dijo: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora pues descendamos
y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios vio, hermano, dice la palabra de Dios que Él escudriña la mente y el corazón del ser humano. Y escudriñó a los hijos de los hombres, hermanos, que lo que ellos pensaban hacer no estaban bien. Por lo tanto, Dios dijo, no, estos son uno y esto lo van, si es posible, lo van a lograr, y no es así. Cuando dice, y descendamos, como lo vimos en Génesis, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, hermano, que ahí se comprobó el fracaso del ser humano, que no podía gobernarse a sí mismo. Y por lo tanto vino el juicio de Dios. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Que Dios vino a descender del cielo para destruir los planes que tenía el ser humano. Y dice la palabra de Dios que les cambió el lenguaje diferentes a cada uno. Dice que los esparció, y una vez que los esparció les cambió el lenguaje. Se dice que ahí es el principio de los idiomas que existen en cada país. A partir de ahí, hermanos, porque solamente se hablaba de un solo idioma, se entendían a la perfección. Pero Dios tuvo que derramar ese juicio una vez más, esparciéndolos y cambiándoles el lenguaje diferente a cada uno de ellos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es decir, que la gente se opuso, hermanos, y como resultado Dios mandó una vez más juicio. Aquí entonces notamos una vez más que esta dispensación el ser humano no pudo tomar nuevamente la oportunidad que Dios le había dado al ser humano. Hoy en día, amados hermanos, y con esto quiero terminar, hay personas que dicen que por sí mismos pueden hacer todas las cosas. Dejar de tomar, dejar el pecado, dejar todo aquello que puede estar afectando al ser humano. Y dice, yo no necesito de Dios, yo si quiero lo digo. Pero hasta el día de hoy el hombre se ha visto por él mismo, que cuando dice, yo tengo el autocontrol, yo tengo el dominio. Pero hemos visto que el hombre, cuando dice esto, que él tiene el dominio de su propia vida, nos damos cuenta que rotundamente es un fracaso. El hombre no puede gobernar sus propios pensamientos. El hombre no puede gobernar su propia vida. Es necesario que siempre el que tome el control de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, de nuestra vida, es el Dios Todopoderoso. Pero mientras Dios no está en nuestro corazón, hay alguien más que también está tomando el control cuando no es Dios. Cuando no es Dios quien, hermano, tome el control de nuestra mente y nuestro corazón, habrá otro que sí lo está tomando, y es Satanás. Pero él, para tomar dominio de la mente y del corazón, solamente necesita una abertura, una pequeña abertura para poderse filtrar como un ladrón y comenzarte a robar la felicidad, la paz, la unidad que tenías con tu familia, la unidad que tenías con tu pareja, a robarte el gozo de la salvación, la felicidad al estar en Cristo Jesús. El ser humano no puede gobernarse a sí mismo. Siempre el ser humano termina en fracaso tras fracaso. Pero hay un Dios que puede cambiar nuestro rumbo de nuestra vida, cambiar nuestro sendero y ser el timón y ser el capitán, hermanos, de esta barca. Pero es necesario que le digamos, Dios, yo no puedo por mí mismo. Por mí yo no puedo. Pero sé que si tú entras en mi vida y tomas el control de mis pensamientos y de mi corazón, voy a lograrlo. Porque sin ti nada
podemos hacer. Necesitamos de Dios, hermano. Necesitamos a Dios como el pez que necesita del agua. Necesitamos tanto a Dios que nos gobierne, que tome nuestra vida y que nos controle, como así aquella flor que necesita la lluvia. Necesitamos a Dios como nosotros necesitamos el aire para respirar. Necesitamos de Dios que nos gobierne. Si aún todavía tu mente y tu corazón, Dios no es el que controla tu mente y tu corazón, sino que es el enemigo y sus influencias, hoy le puedes decir: Dios mío, ayúdame porque no puedo más. Que sea usted quien dirija mis pasos, quien tome el control de mi vida, que cambie mi mentalidad, que cambie mis pensamientos, que cambies mis acciones de mi corazón, porque acuérdese que la Biblia dice que de dónde salen los malos pensamientos, del corazón. Pónganse de pie en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu bendita enseñanza. Gracias por tu bendita palabra, Dios. Ayúdanos, porque no podemos gobernarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces el ser humano ha tratado, se ha aferrado a cambiar su vida, pero al final vuelve a caer en lo mismo, en la desgracia, en el fracaso? Pero cuando tú tomas el control, el pensamiento y el corazón del ser humano, del hombre y de la mujer, del joven, tú lo haces una nueva persona. Por eso Pablo mencionó: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y creemos, Señor, que tú debes de estar en el centro de mi corazón, en el centro de mis pensamientos, para tomar control de mi vida y ser una nueva persona y ser una nueva criatura, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, toma el control de nuestra vida, toma el control de la iglesia, Dios Todopoderoso, y aparta todo aquello que afecte, aparta todo aquello, Señor Dios mío, que contamina los corazones y los pensamientos. Rompe las cadenas, rompe toda cadena que ata, todo aquello que opresiona en la vida de tus hijos, oh Dios Todopoderoso. Para el hombre le es imposible, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Todo es posible si podemos creer, si tenemos fe, si obedecemos a tu palabra y guardamos temor hacia tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea toda dada la gloria y la honra, Padre mío. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén.